Muy buenos días. Muy buenos días, Salvador. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo también a Selena y a Brenda. Al contrario, con el gusto de saludarlo. Decía yo que son 5 preguntas las que se plantean. ¿Cuáles son? Bueno, lo primero que nos preguntamos es qué puede ocurrir si el multilateralismo muere. Recordamos cómo, volviendo de una gira por Europa, el presidente estadounidense Donald Trump anuncia que sale de los acuerdos de París y en consecuencia de los compromisos de su país para hacer frente al cambio climático. Hoy, eso lo discutimos ayer, el día de hoy nos preguntamos o tratamos de responder en torno, ¿y si la democracia representativa muere? ¿Y si el enojo ciudadano que se expresó de esta manera para llevar a Trump a la presidencia ocurre como ha ocurrido en otros países? El ejemplo claro del Reino Unido decidiendo salir de la Unión Europea en una consulta directa, o el problema de Colombia, que rechazaron el primer acuerdo de paz. ¿Qué va a suceder con la democracia representativa cuando no somos capaces de resolver los problemas de la gente? Nos vamos a preguntar qué pasa si no hay tratado de libre comercio en América del Norte, o qué pasa con los derechos y las libertades que están siendo agredidas. En este momento hablaremos de los derechos de la mujer, hablaremos de los derechos de los migrantes y, por supuesto, de la libertad de expresión y las agresiones que los medios de comunicación están recibiendo desde el poder político estadounidense. ¿Cuál es la idea, Luis, de plantear un seminario como este y quiénes están participando en estas disertaciones? Sí, la iniciativa fue del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Nos ha apoyado y respaldado la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, un think tank o tanque pensante que es un órgano de consultoría estadounidense que se llama Consejo Atlántico, uno equivalente en Canadá que es el Instituto Howe, de España el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Son las instituciones que están sumas y respaldándonos. El objetivo es analizar cuáles son las consecuencias de no actuar, porque los estadounidenses se equivocaron, eligieron a Trump. Trump es un presidente minoritario. ¿Qué quiere decir con esto? La mayoría de los votos directos los tuvo su contrincante, Hillary Clinton, pero las reglas electorales de Estados Unidos hacen que por la representación estatal y los delegados que llevan por la forma de elegir semi-indirecta en Estados Unidos, hicieron que Donald Trump ganara las elecciones. Las ganó conforme a reglas que aceptan, que son aceptadas por todos los participantes, se reconoce el triunfo y Trump le da un giro y un peso a su política con su estilo personal de gobernar. Entonces nosotros con esa decisión ya nos cambiaron el futuro. Ya, como decía ese viejo y conocido beisbolista de Nueva York, que famoso más, bueno, no también por sus triunfos, y es campeón, pero Yogi Berra, que decía, el futuro ya no es lo que era antes. Bueno, pues así nos cambió el futuro a todos, pero ese futuro no está escrito. Tenemos una mesa de negociación con Estados Unidos, al mismo tiempo estamos renegociando nuestro tratado con la Unión Europea. ¿Cómo debemos actuar para defender la soberanía? ¿Cómo debemos actuar para que al escribir ese futuro seamos coautores de ese futuro? Y para eso queremos escuchar a expertos, especialistas o actores que tienen algo que decir, pensando diferente. No es vamos a estar en contra, vamos a estar a favor, no. Es cómo podemos observar el fenómeno, qué recomendaciones concretas podemos hacer, cómo podemos exigir firmeza al gobierno mexicano en la negociación, pero también en un marco de unidad nacional para poder defender la soberanía. Es el contexto, es el marco, y tendremos una réplica en octubre en Washington, solo la discusión del Tratado de Libre Comercio. Y cómo construir escenarios para estar preparados, como dices tú, ante las condiciones cambiantes que representa pues este gobierno veleidoso encabezado por Trump. Te pregunto esto porque basta el optimismo. Ayer oía el presidente decir, y lo hemos escuchado a lo largo, desde que llegó Donald Trump a la presidencia, al gobierno mexicano y al presidente Peña Nieto, decir que hay que ser optimistas, que hay que ver con buenos ojos esta relación, que es una relación de amigos. ¿Alcanza el optimismo para construir escenarios? Digamos que hay elementos que permiten pensar que puede haber formas de contención. ¿Qué quiero decir con esto? Y es parte de lo que hay que imaginar, tú lo dijiste mejor que yo.
cuáles son los escenarios posibles y cómo actuar frente a ellos. Entonces no solo es sentarnos a ver qué puntos sobre las IES ponemos en una discusión de 3 países sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no. Es imaginarnos, ¿y si se levanta en la mesa? Antes de que podamos discutir contenidos, qué va a pasar y cómo vamos a actuar. O cuáles son los límites y las líneas rojas para que nosotros nos levantemos de la mesa. México debe llegar a una negociación calculada el escenario de en qué punto yo me levanto de la mesa. Claro. Tenemos una red de caída, por así llamarlo, que además descansa en el multilateralismo, que es las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Si Estados Unidos pretende ir por arancel para ponernos a aumentarnos una carga fiscal a nuestros productos o servicios, bueno, ninguno de ellos puede rebasar los límites que establecen la Organización Mundial de Comercio, sino para qué queremos tratado. Claro. O dicho en positivo, y para pensar en lo que afirmó el presidente de la República, se dieron a conocer cuáles son las condiciones o los términos que plantea Estados Unidos, se le dio a conocer al Congreso, y encontramos pues son muchas coincidencias en los asuntos que hay que discutir, en los temas nuevos que no están en el tratado y que hay que integrar, por ejemplo, algo muy importante, pues las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, el Internet y los términos de intercambio en esta materia, porque son realidades que no existían antes. Así es. Luis, el seminario comenzó ayer, continúa hoy y seguirá también mañana la etapa final. La invitación es abierta a la gente que pueda acudir. Es abierta, todavía seguiremos hasta el viernes, Salvador. Hoy vamos a discutir sobre la democracia representativa, por qué puede votar la gente así, cómo se da el enojo social. Mañana vamos a hablar de los derechos humanos y las libertades. Va a estar con nosotros el famoso juez español Baltasar Garzón, defensor de los derechos humanos, quien logró llevar a la prisión a Augusto Pinochet por señalar el caso más sonado. El jueves vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio y el viernes del cambio climático. Todo esto es en la vieja casona de Xicoténcatl, donde era la sede del Senado, en la Plaza Manuel Tolsá. Es abierto, pueden acudir, nada más si necesitan registrarse, y a quien tenga la asistencia al 80% de las sesiones tendrá una constancia de participación. Muy bien, Luis. Aprovechando el tema, te pregunto también, veíamos ayer a Alejandra Barrales ayer, acompañándolos en este foro, la dirigente nacional del PRD, y te pregunto porque hay, bueno, ¿qué va a hacer Nueva Alianza en este escenario de la elección del próximo año? Es un partido al que muchos están buscando para invitarlo como aliado. ¿Con quién se van a ir? ¿Con el PRI? ¿Con el Frente Opositor? ¿Van a ir solos? ¿Qué están planeando? Todavía no lo decidimos, sí nos invitó formalmente por escrito Alejandra Barrales a iniciar una discusión sobre la posibilidad de construir un frente amplio democrático, le dice el PRD, Frente Amplio Opositor, le dice Acción Nacional. Lo que acordamos y lo que le respondimos es que estamos en la disposición a dialogar, nada más que nosotros sí dialogamos con todas las fuerzas políticas, sin exclusión, que sean legales, que sean democráticas, que sean representativas, y tenemos una asamblea que no debe ser más allá del 7 de septiembre, puede ser durante todo el mes de agosto, que es el órgano que nos autorizaría a analizar, a discutir y a ver las posibilidades de participación. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué coalición beneficia a la sociedad? ¿De qué forma podemos participar? Pero lo que nos hace falta es discutir qué es lo que el país necesita. Claro. No qué le toca a cada partido que se suma a una coalición. Claro, no reparto de posiciones, ¿no? Exactamente. Y no está casado en ese sentido Nueva Alianza con el PRI, porque muchos piensan que ustedes van como apéndices nada más del PRI. Vale la pena recordar que en 2006, que fue la primera elección en que Nueva Alianza participó, tuvimos candidato presidencial propio. La segunda elección presidencial en la que participamos fue 2012. Fuimos el primer partido con una candidatura ciudadana, Gabriel Cuadri, que por cierto fue el que se impuso en el debate entre los candidatos presidenciales, todos. Y los otros dos procesos federales electorales, 2009 y 2015, que fueron intermedios, también participamos solos. Las coaliciones las hemos hecho en las elecciones locales. Ya.
Correcto. Bueno, entonces eso lo van a definir en su Asamblea Nacional en septiembre. Estaremos muy pendientes porque sí son un partido que muchos están observando en este escenario de alianzas rumbo a la elección presidencial. Luis Castro Vergón, por lo pronto ahí está la invitación para que la gente que quiera y tenga el tiempo pueda acudir a estas reflexiones que están haciendo sobre el futuro en el Senado, en el antiguo Senado de la República. Te agradecemos mucho haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Salvador, por esta oportunidad.